Hola, soy Fernando Díaz Sarmiento. Bienvenidos a nuestros enigmas de la historia. Enigmas de la historia. Hoy en nuestros enigmas de la historia hablamos de la carrera para llegar al Polo Sur. Roald Amundsen se impuso al capitán Scott en la vertiginosa carrera por alcanzar el Polo Sur. Con una ambición desmedida pero extremadamente metódico, el explorador noruego supo dominar las situaciones más adversas para alcanzar la gesta. Martes 12 de septiembre, poca visibilidad, brisa desagradable del sur, menos 52 grados centígrados, los perros claramente afectados por el frío, los hombres tiesos dentro de la ropa congelada, más o menos satisfechos tras una noche en el hielo, pocos visos de un tiempo más clemente. El autor de esta anotación de diario fue Roald Amundsen, un explorador noruego que se había hecho un nombre 5 años antes por ser el primero en navegar del Atlántico al Pacífico por el legendario Paso del Noroeste. Ahora se hallaba al otro lado del globo, en el Antártico, tratando de anotarse la hazaña más prestigiosa en el mundo de la exploración, llegar al Polo Sur. Planeada con la meticulosidad que lo caracterizaba, aquella audaz iniciativa también era el resultado de la casualidad. Hoy hablamos de esa carrera al Polo Sur y hablamos con José Hutter. ¿Qué tal, José? Bienvenido. ¿Qué peligros y retos enfrentó Roald Amundsen? Hola, Fernando, es un placer estar de nuevo contigo. Pues Roald Amundsen se enfrentó a varios peligros y desafíos durante esa expedición al Polo Sur. Algunos incluyen, por ejemplo, las duras condiciones climáticas que acabas de mencionar. El clima en la Antártida puede ser extremadamente hostil, con temperaturas que pueden caer a 40 grados o más, 40 grados centígrados, fuertes vientos, nevadas intensas, y estas condiciones pueden poner en peligro la salud y la vida de los exploradores y dificultar el progreso de la expedición. Pues otro factor es la falta de suministros y de apoyo. La expedición de Amundsen fue muy ambiciosa y tuvo que llevar consigo todo lo que necesitaba para sobrevivir durante varios meses en la Antártida. Además, no había asentamientos cercanos ni infraestructuras para ayudar en caso de emergencia. Otro factor peligroso es el terreno muy accidentado. La Antártida no es plana, es un terreno inhóspito, peligroso, con grandes extensiones de hielo y grietas que pueden ser difíciles de atravesar. Entonces Amundsen y su equipo tuvieron que ser muy cuidadosos al elegir su ruta para evitar accidentes. Y un último factor son las tensiones dentro del equipo. Esto siempre ocurre en cualquier equipo donde hay seres humanos juntos. Los largos periodos de aislamiento y la tensión de la expedición pueden haber creado tensiones dentro del equipo, lo que puede haber afectado la moral y la productividad, y esto es evidente. Tensiones que echaban chispas aún con las bajas temperaturas. Efectivamente. 2 años antes estaba proyectando completar su exploración al Océano Ártico y atravesar el Polo Norte cuando recibió la noticia, posteriormente puesta en duda, de que Robert Peary ya había pisado el polo. En ese momento, recordaría posteriormente Amundsen, decidí dar media vuelta y mirar al sur. Calculaba que si llegaba primero al Polo Sur, tendría garantizada la fama y la financiación de exploraciones futuras. No estaba nada claro, sin embargo, que lograse ser el primero en poner el pie en el Polo Sur. También se disponía a intentarlo
la publicitada expedición antártica británica al mando del capitán Reuben Falcon Scott. Atormentado ante la posibilidad de que Scott se le adelantase, el noruego partió antes de que llegara la primavera polar y el tiempo fuera soportable. Vamos, si te parece, José, con la propuesta de Scott. ¿Qué características tuvo la expedición de Scott comparándola con la de Amundsen? Pues la expedición liderada por Scott al Polo Sur tuvo algunas características distintivas en comparación con la expedición de Amundsen. Algunas son, por ejemplo, tenían objetivos diferentes. Aunque ambos líderes tenían la intención de llegar al Polo Sur, tenían diferentes objetivos principales. Scott quería realizar investigaciones científicas, mientras que Amundsen estaba centrado en la exploración y en llegar al Polo Sur antes que nadie. En segundo lugar, ellos cogieron rutas diferentes. Scott eligió una ruta que atravesaba la meseta polar, mientras que Amundsen eligió una ruta que seguía la costa. La ruta de Scott era más larga y más difícil de navegar debido a las condiciones climáticas y al terreno accidentado. Y luego, muy probablemente decisivo, había estrategias de transporte diferentes. Scott utilizó ponis y tractores para transportar equipo y suministros, mientras que Amundsen utilizó perros. La estrategia de Amundsen resultó más efectiva debido a que los perros eran más adecuados para el clima y el terreno de la Antártida. Y luego, como último punto, había diferentes niveles de experiencia. Amundsen tenía una gran experiencia en expediciones polares, por antes había mencionado su intento de llegar al Polo Norte, y había preparado cuidadosamente su expedición durante varios años, mientras que Scott tenía menos experiencia y su expedición se preparó con menos tiempo. Y esto puede haber afectado la capacidad de Scott para hacer frente a los desafíos y peligros de la expedición. Pensando en la expedición de Scott, ¿por qué acabó en tragedia? Pues acabó en tragedia debido a una serie de factores. Uno de los factores más importantes fue el clima extremadamente adverso en la Antártida durante el invierno de 1912, que hizo que el equipo de Scott sufriera de hipotermia y otros problemas relacionados con el frío extremo. Además, la expedición tuvo varios problemas de logística que ya lo he mencionado y también de organización. Scott tomó la decisión de utilizar ponis y motos de nieve y esto resultó no ser adecuado. Además, la expedición de Scott sufrió retrasos en la llegada de los suministros necesarios para el éxito de su expedición. Y finalmente Scott y 4 miembros de su equipo lograron llegar finalmente al Polo Sur, pero claro, descubrieron que un equipo noruego liderado por Amundsen ya había llegado allí antes que ellos. Y esto fue un palo muy difícil de superar en el viaje de regreso. Scott y sus compañeros enfrentaron dificultades extremas, incluyendo una tormenta de nieve que los dejó varados durante varios días. Estaban agotados y desnutridos y con la moral baja por el fracaso de haber llegado segundos. Y todos los miembros de la expedición murieron en su camino de regreso al campamento base. En resumen, la expedición, podemos decir, de Scott terminó en tragedia debido a una combinación de factores, incluyendo el clima extremo, problemas de logística y de organización. Interesante las dos expediciones en esa carrera hacia el Polo Sur. ¿Qué podemos aprender y si acaso también añadir alguna anécdota, algún otro detalle que se nos haya escapado? Cuéntanos algunas conclusiones y lecciones para nuestros días. Bueno, realmente se podría haber escrito libros sobre el tema. De hecho, se han escrito muchos libros, pero si queremos resumirlo, las conclusiones un poco,
En primer lugar, la- la importancia de la planificación queda evidente, bueno, en este proyecto concreto y en términos generales. Amundsen pasó varios años preparando su expedición y se enfocó en la logística y la preparación de su equipo, mientras que Scott se centró más en la tecnología y en establecer una base científica. Allí Amundsen estaba mejor parado porque la planificación rigurosa y detallada que él había hecho le ayudó a superar los desafíos que se presentaron en el camino, mientras que la falta de planificación adecuada de Scott lo llevó a enfrentar graves problemas. Luego, otro factor que me parece importante que es el tema de la adaptación. Amundsen fue capaz de adaptarse a las condiciones cambiantes del medio ambiente y a la situación a situaciones imprevistas, mientras que Scott se aferró a su plan original y no era flexible, o sea, no se adaptó a las circunstancias cambiantes. Entonces me parece significante que la capacidad de adaptación es esencial en cualquier situación, especialmente en condiciones extremas. Y luego el tema del liderazgo. Amundsen fue un líder pragmático, eficiente y empático, mientras que Scott era más bien un líder carismático, pero a menudo indeciso e ineficaz en la toma de decisiones críticas. La importancia del liderazgo efectivo en situaciones extremas no puede ser subestimada. Y como último punto, lo que me parece importante o alguna lección que quiero sacar es la experiencia, la importancia de la experiencia previa. Amundsen tenía una amplia experiencia en viajes de trineo y en condiciones extremas, mientras que Scott tenía una experiencia limitada en ese tipo de expediciones. La experiencia previa puede ser fundamental para tomar decisiones acertadas en situaciones extremas y para prever los riesgos y desafíos que se presentan en el camino. Y bueno, tal vez un detalle para terminar, el tema fue el hecho de que Amundsen le pidió a Scott de certificar que había llegado primero al Polo Sur, cosa que cuando luego se encontraron los cuerpos sin vida de la expedición de Scott, él lo había certificado. Entonces fue un acto de caballería y de coherencia. Efectivamente, el mismo Scott había dado o fue testigo y había dado testimonio de que efectivamente su contrincante fue el primero en llegar ahí al Polo Sur. Una auténtica, sin duda, carrera de exploradores. Scott y Amundsen, Amundsen y Scott. Particularmente, de manera personal, José, ¿con qué te quedas? ¿Pensando en tu propia vida o en los proyectos que tenemos por delante? Pues precisamente en estos puntos es algo que ya habíamos visto en este vuelo difícil del Apolo 13, donde ocurrió una desgracia y había que improvisar y buscar soluciones. Y ahí vemos un tema, pues obviamente yo no soy quien para criticar a Scott de verdad de ninguna manera, pero una de las lecciones que saco para mí personalmente es la importancia de esa capacidad de improvisación. O sea, de no seguir, si no se puede no seguir con un plan establecido, sino de buscar mejores maneras tal vez de llegar a la meta. Sobre todo cuando pisas terreno desconocido, me parece algo fundamental. Y bueno, la aplicación de este principio lo podemos hacer todos nosotros todos los días, porque todos los días nos enfrentamos con desafíos y a veces hay que plantearse su propia actitud, hay que cuestionarse si las medidas y los planes que tengo realmente son los adecuados
o si no hay una mejor manera de llegar a la meta. Esto es la gran lección que yo saco para mí. Pues muchas gracias, José Hutter, por estar con nosotros. Hoy quizás quedándonos con dos conceptos, flexibilidad y resiliencia. Podemos usar ese concepto tan popular. Muchas gracias. Hasta pronto o hasta siempre. Gracias por estar con nosotros en nuestros enigmas de la historia. Síguenos en las redes sociales. Suscríbete a nuestro canal.